Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy, tenemos sobre la mesa un documento bastante fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es un material que atrapa desde el principio. Se trata de un sermón del pastor David King. Este fue impartido en la iglesia Rodem allá en Chula Vista, en México. Así es. Y lo que más llama la atención es cómo logra tomar un texto que fue escrito hace unos 2 milenios y lo convierte en algo sumamente actual. Literalmente en una especie de manual de supervivencia para el estrés moderno. Exactamente. Es un enfoque muy pragmático. Ahora, para quienes decidan buscar el video original de esta presentación, hay un pequeño detalle logístico que es importante mencionar. Claro, el formato del inicio. Sí, fíjate que los primeros 6 minutos del evento son una dinámica de preguntas y respuestas. Es básicamente un tiempo de cuestionario y repaso de la semana anterior con la congregación. Una dinámica interna de la iglesia. Exacto. Entonces, para mantener el enfoque de este análisis, vamos a omitir esa introducción y saltaremos directamente a la esencia del mensaje, la carnita, digamos, que comienza justo a partir del minuto 6. Me parece perfecto. Y para establecer nuestra misión de hoy, el objetivo es desmenuzar las enseñanzas centrales que el pastor Kim extrae de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Específicamente el capítulo 6, si no me equivoco. Así es, el capítulo 6. La misión es entender cómo este texto antiguo ofrece una guía increíblemente práctica sobre cómo tomar decisiones, el concepto del servicio y, pues, el secreto de la verdadera satisfacción. Todo esto en un mundo que está lleno de distracciones materiales. Resulta muy curioso cómo un texto tan antiguo parece dialogar de forma tan directa con la ansiedad de nuestra época. Esa conexión entre lo antiguo y lo contemporáneo es la clave de todo el análisis, la verdad. Ok, vamos a desmenuzar esto. Porque el primer gran tema que aborda el pastor Kim es algo que a primera vista resulta bastante chocante si no conocemos el contexto histórico. Claro, es fundamental mirar el contexto de Éfeso en aquel entonces. Sí, él comienza haciendo referencia al consejo que Pablo daba a los esclavos de su época, indicándoles que debían respetar a sus amos. En nuestra época actual, esa imagen genera un rechazo inmediato. Totalmente. Pero para entender la magnitud de lo expuesto, hay que recordar que Pablo le escribe a Timoteo, un líder joven guiando a una comunidad en Éfeso. Y Éfeso era una metrópolis comercial bulliciosa. Un centro de riqueza y estatus. Exacto. Mucho materialismo. Era una ciudad donde el valor de una persona se medía exclusivamente por lo que poseía y por su posición social. O sea, no muy diferente a ciertas dinámicas de hoy en día. Para nada diferente. Por eso, al escuchar el sermón, queda claro que el pastor no está leyendo un archivo histórico polvoriento. Está descifrando una estrategia de vida aplicable a cualquier persona que sienta la presión de esa carrera por el estatus. Y la forma en que el pastor hace la traducción de este concepto al presente cambia toda la perspectiva. Él explica que la aplicación actual de esa directriz antigua es la actitud de respetar, amar y servir a las personas de nuestro entorno. Los vecinos, los amigos, los colegas. Así es, no lo plantea desde una sumisión opresiva, sino como una vocación activa de servicio hacia los demás. Lo fascinante aquí es la profunda contradicción que el sermón expone frente a la cultura contemporánea. ¿A qué te refieres exactamente con contradicción? Pues si observamos el mensaje implícito de la sociedad actual, la narrativa predominante es que el éxito consiste en escalar posiciones. Llegar a la cima. Exacto. Llegar al lugar más alto, destacar por encima del resto y exigir respeto desde esa posición de poder. Pero la enseñanza rescatada de la carta a Timoteo propone exactamente el camino inverso. El lugar más bajo. Así es. El pastor Kim señala que elegir tomar el lugar más bajo y dedicarse a servir a los demás es lo que realmente define a una persona de Dios. Es una paradoja profunda sobre el liderazgo. Y sobre la influencia social también. El verdadero impacto no surge de exigir que te sirvan, sino de esa disposición voluntaria a servir. Rompe por completo el molde del egocentrismo. Rompe el molde y genera resultados tangibles. Esa idea me encanta porque plantea una pregunta muy práctica. En el día a día, ¿cómo se ve realmente ese lugar más bajo? Y el pastor menciona un concepto súper memorable, el efecto dominó del servicio. Es una analogía brillante. Resulta fácil imaginar la escena. Una persona que constantemente muestra amabilidad incondicional hacia un vecino, que ofrece ayuda,
que muestra un respeto genuino incluso cuando no hay ninguna obligación de hacerlo. En un mundo de interacciones puramente transaccionales, eso desorienta a cualquiera. Totalmente. Tarde o temprano ese vecino se va a detener y se va a preguntar el por qué. ¿Por qué esta persona actúa de esta manera tan inusual, tan amable? Y es precisamente en esa disonancia cognitiva donde el servicio se convierte en un faro. Según el análisis del pastor, ese servicio desinteresado actúa como una fuerza de atracción potentísima. Mucho más que cualquier argumento o discurso. Y además, el sermón añade una dimensión espiritual a esta dinámica. Al observar esta actitud de servicio genuino, se crea el escenario donde la bendición divina se manifiesta. La fe se vuelve visible en la comunidad. Deja de ser un concepto abstracto y se vuelve algo que puedes ver en la calle, con el vecino. Exactamente. Esa transición, de lo abstracto a lo práctico, nos lleva de lleno al siguiente punto del sermón. Y aquí utiliza una analogía fantástica. Describe la vida como un menú inmenso de decisiones. Una imagen muy cotidiana y muy cierta. Desde que suena la alarma por la mañana, comienza el proceso de elegir. ¿Qué ropa usar? ¿Qué ruta tomar para ir al trabajo? ¿Cómo responder a un correo electrónico frustrante? Una serie ininterrumpida de pequeñas y grandes elecciones. Y frente a esa avalancha diaria, surge el gran problema de la fatiga de decisión. La confusión sobre qué criterio usar para elegir correctamente en cada momento. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología moderna, sabemos que enfrentarnos a miles de microdecisiones diarias genera un nivel altísimo de estrés. La mente se abruma por completo. Se abruma. Y frente a este mar de opciones, el pastor establece la necesidad de un estándar único e inquebrantable que sirva como brújula. Para él, ese filtro definitivo es la palabra de Dios. Un estándar fijo, para no tener que reinventar la rueda en cada decisión. Exacta. Y lo interesante es el contraste que plantea entre utilizar este estándar y dejarse llevar por lo que denomina falsas doctrinas. Que en el contexto del sermón suelen tener un denominador común, que es buscar engrandecer el ego. Así es, buscan poner a ciertos individuos en un pedestal, lo cual choca frontalmente con la idea de la humildad y de tomar el lugar más bajo que discutíamos hace un momento. Esa conexión entre el ego y las decisiones es fundamental. Uno se pregunta cómo se manifiestan concretamente esos frutos en la vida diaria de una persona. Y el texto no se queda en la teoría. Da detalles muy específicos. Detalla consecuencias súper claras cuando las elecciones se basan en el deseo de engrandecerse a uno mismo. Habla de envidias, de discordias, de insultos, de sospechas malvadas y de peleas constantes. Básicamente describe la receta perfecta para el caos relacional. Sí, cuando las personas operan desde el ego, buscando siempre tener la razón o la posición superior, el conflicto es simplemente inevitable. Es una observación muy aguda sobre la naturaleza del conflicto humano, y el sermón ofrece el reverso de esa moneda de manera muy práctica. ¿Cómo funciona ese reverso al momento de decidir? Bueno, cuando frente a una encrucijada, ya sea monumental o una simple interacción, se decide utilizar ese filtro de la palabra y se acompaña con la oración, el resultado cambia drásticamente. Pasa del caos a algo distinto. Sí, el pastor señala que este enfoque produce el fruto del Espíritu Santo. En términos prácticos, significa que el entorno pasa del conflicto a la paz. ¡Wow! La calidad de las relaciones interpersonales y la tranquilidad mental están directamente ligadas al estándar que utilizamos para procesar ese menú constante de decisiones. Es una promesa de paz en medio del caos que resulta sumamente atractiva para cualquiera. Ahora bien, gran parte de ese caos y de esas microdecisiones giran en torno a nuestras posesiones materiales. Un tema inevitable. Aquí es donde el sermón da un giro muy contundente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. El pastor Kim introduce un recordatorio universal sobre el origen y el destino humano. Es una realidad innegable. Todo ser humano llega a este mundo como un bebé vulnerable, sin un solo centavo en los bolsillos, dependiendo por completo de otros. Venimos con las manos vacías. Totalmente vacías, y con esa misma certeza, el día de la partida, nadie se llevará absolutamente nada. Ni dinero, ni propiedades, ni casas, ni esa ropa de diseñador por la que tanta gente se endeuda hoy en día. Es un viaje de entrada y salida exactamente en las mismas condiciones. Esa imagen funciona como un balde de agua fría sobre la fiebre consumista en la que vivimos inmersos. Es un golpe de realidad muy necesario.
Y a partir de ese recordatorio, se desglosan la receta que ofrecen tanto el texto de Pablo como la interpretación del pastor Kim para alcanzar la verdadera satisfacción. Una receta que parece ir en contra de todo lo que vemos en redes sociales. Así es. El umbral propuesto es radicalmente bajo para los estándares modernos. Si hay comida y ropa, hay motivo suficiente para estar contentos. Suena sencillo, pero vaya que es complicado. El sermón no ignora la dificultad de mantener esa actitud. Identifica rápidamente al enemigo principal de esta paz mental, que es la trampa de la comparación social. La comparación social es el ladrón de la alegría, sin duda. Resulta muy fácil decir que hay que estar contentos con lo básico, pero vivimos en la era de la hipervisibilidad. Todo el mundo muestra lo mejor de su vida. Exacto. En cuanto la vista se desvía del propio plato para murar el platillo gourmet del vecino, o se pasa de valorar la ropa propia a envidiar el closet ajeno, la gratitud desaparece de forma instantánea. Es automático. Ese pensamiento de que mi comida no es tan buena o mi casa no es tan grande crea un pozo de insatisfacción que, sinceramente, ninguna cantidad de compras en el centro comercial puede llenar. Y la psicología moderna respalda completamente esta idea. La comparación constante activa una sensación de escasez perpetua. Siempre falta algo. ¿Y cuál es el antídoto que plantea el sermón para esta escasez? La solución que ofrece el pastor Kim es redirigir el enfoque hacia una gratitud radical. Reconocer a Dios como el proveedor de todas las cosas. Cambia la perspectiva por completo. Neutraliza la toxicidad de la comparación, porque cambia el marco de referencia. Ya no se trata de evaluar lo que se tiene frente a lo que tienen los demás. Sino evaluarlo frente a la realidad de que llegamos sin nada. Exactamente, frente al hecho de que llegamos al mundo con las manos vacías. Desde esa perspectiva, cualquier cosa adicional es pura ganancia. Para aterrizar este concepto de la gratitud radical, el pastor utiliza unos ejemplos maravillosos, súper cotidianos. Habla de encontrar una condición de gracias en las cosas más pequeñas. Me encantó esa parte. Por ejemplo, la simple belleza de dar gracias a Dios por un taco. Resulta una imagen fantástica y muy mexicana, por cierto. Muy ad hoc al contexto de la iglesia ya en la frontera. Claro, estar frente a un buen taco, tener un refresco bien frío o un poco de carne y hacer una pausa. En lugar de consumir el alimento de manera automática mientras se revisa el teléfono celular, detenerse un segundo. Detenerse a reconocer que ese alimento es una provisión. Una bendición directa. Es un acto de presencia que eleva una simple comida rápida a un momento de profunda conexión y agradecimiento. Y el alcance de esa gratitud se expande a todo el entorno. No se queda solo en la comida. El sermón invita a aplicar ese mismo lente a la familia. A los niños que corren por la sala haciendo ruido. A eso mismo, al simple hecho de tener un techo, sin importar si la casa es enorme o pequeña, o incluso a la situación actual de vida, con todos los retos que puede implicar. Al asumir que todo es una provisión, todo se convierte en un motivo legítimo para dar las gracias. Esta práctica transforma la narrativa interna de la mente. Se pasa de una mentalidad de escasez, donde siempre sentimos que nos falta el centavo para el peso, a una mentalidad de abundancia. Donde el enfoque está en la riqueza de lo que ya está presente frente a nosotros. Y esa riqueza de lo presente contrasta fuertemente con la ilusión de la riqueza material, que es justamente el último gran bloque del sermón. El peligro de la avaricia. El pastor hace un análisis muy puntual del conocido pasaje de 1 de Timoteo 6, versículo 10, y es importante detenerse en las palabras exactas porque a menudo se malinterpretan en la cultura popular. Muy a menudo, sí. La advertencia señala que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es la codicia desenfrenada la que termina desviando a las personas de su fe y de sus principios más profundos. Llevándolas a un estado de ansiedad y ruina, paradójicamente mientras buscan seguridad material. Esa aclaración sobre la redacción es vital. Hacer énfasis en la palabra amor. El análisis histórico y textual confirma que no se está realizando una condena del dinero como herramienta. El pastor Kim es muy pragmático al respecto. Reconoce que el dinero es necesario para la supervivencia básica. Se necesita para comprar ese mismo taco por el que debemos estar agradecidos. Exacto. Para conseguir la comida y la ropa. El punto central del mensaje no es la economía en sí, sino la jerarquía del corazón. El problema surge cuando el dinero pasa de ser una herramienta a convertirse en el objetivo principal. Desplazando las prioridades fundamentales. Y ese concepto del orden de prioridades
Es probablemente el eje central de todo el mensaje de hoy. Sin duda alguna. El sermón hace hincapié en que Dios debe ocupar siempre la posición del primer amor. Esto significa poner esa relación espiritual por encima de la cuenta bancaria, por encima de la ambición de una casa de lujo o de la validación social que otorga la ropa cara. Porque cuando ese primer amor es desplazado y el dinero toma su lugar como prioridad número uno, el comportamiento humano se vuelve errático. Las decisiones ya no pasan por el filtro de la palabra y la paz que mencionábamos antes. Pasan por el filtro de la acumulación, lo cual inevitablemente nos devuelve al caos relacional y a las envidias de las que hablábamos al principio. Y para evitar caer en esa trampa de la acumulación, el pastor no se limita a dar simples advertencias, provee una herramienta sumamente accionable para el día a día. Porque entiende perfectamente la naturaleza humana. Reconoce que los deseos materiales van a surgir, es inevitable. Es normal desear un poco más de comodidad o disfrutar de cosas buenas. El consejo práctico radica en cómo procesar esos impulsos cuando aparecen. Cuando surge un deseo material fuerte, querer más comida o más ropa de la necesaria, en lugar de actuar impulsivamente o dejar que se convierta en ansiedad pura, el sermón sugiere acudir a la oración. Me parece una estrategia muy interesante de autorregulación emocional. Básicamente se trata de crear un espacio, una pausa, entre el estímulo del deseo y la acción de comprar. Una barrera de contención. En lugar de ir corriendo al centro comercial o abrir la aplicación para comprar algo y calmar la ansiedad, el proceso consiste en llevar esas inquietudes al espacio de la oración. Presentar la inquietud a Dios y cultivar la paciencia para esperar una respuesta. Al mantener la atención centrada en ese primer amor, se protege al corazón de la insatisfacción crónica. Se logra que la paz interior no dependa de las fluctuaciones de la economía personal. Es un enfoque que promueve una gran inteligencia emocional a través de la espiritualidad. Al hacer esa pausa reflexiva, se desactiva el ciclo compulsivo del materialismo que tanto afecta a la salud mental en la sociedad de hoy. Es una forma poderosa de mantener la autonomía interior frente a las presiones externas del consumismo. Si hacemos una pausa para observar el panorama completo de lo que hemos explorado hoy, emerge un perfil muy definido. El retrato de una persona de Dios, según los términos del pastor. Así es. Queda delineado el retrato de alguien que desafía la constante necesidad de sobresalir, optando por tomar el lugar más bajo para servir y respetar genuinamente a su comunidad. Alguien que frente a la inmensa cantidad de microdecisiones diarias, utiliza una brújula espiritual clara en lugar de dejarse guiar por el ego o las tendencias pasajeras. Alguien que domina la práctica de la gratitud radical hasta el punto de celebrar y agradecer genuinamente por un simple taco y un refresco. Y finalmente, alguien que protege su paz mental manteniendo un orden claro en sus prioridades, rechazando la avaricia y procesando sus deseos a través de la reflexión y la oración. Es un perfil que definitivamente requiere ir en contra de la corriente de muchas dinámicas sociales actuales, pero que a cambio ofrece una estructura sumamente sólida para encontrar propósito y tranquilidad en medio del ruido. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, resulta muy interesante plantear una reflexión final para quienes nos escuchan, basada en esa poderosa imagen que revisamos, la de llegar y salir de este mundo con las manos vacías. Una imagen que no se olvida fácilmente. Si en este preciso instante hiciéramos un inventario honesto de nuestras mayores preocupaciones, frustraciones y fuentes de estrés diario, valdría la pena cuestionarnos algo. ¿Cuántas de esas preocupaciones están atadas a cosas materiales o de estatus que, al final del camino, resultarán completamente intrascendentes y no nos podremos llevar? La gran mayoría, me atrevería a decir. Seguramente. Entonces, ¿cómo se transformaría nuestra carga mental y nuestra capacidad para disfrutar las cosas pequeñas si esta perspectiva de gratitud radical la aplicáramos rigurosamente desde mañana a primera hora? Es una pregunta excelente para dejar resonando. Ideal para que la audiencia la analice con calma frente a una taza de café o durante el trayecto de regreso a casa. Ha sido una exploración sumamente enriquecedora, desempacando esta sabiduría y viendo cómo cobra nueva vida en los retos cotidianos del presente. Ha sido un verdadero privilegio participar en esta disección de ideas y contextos. Que esta reflexión les acompañe a lo largo de toda la semana. Agradecemos muchísimo a la gente que ha seguido esta inmersión a fondo, acompañándonos a desentrañar estos conceptos del sermón de la Iglesia Rodem. La invitación queda abierta para seguir cuestionando, aprendiendo y aplicando nuevas perspectivas. Nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta la próxima
Que estén bien.